Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos a ver el versículo 44 y 45. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este momento, Señor. Te pido que estos minutos, Señor, que vamos a compartir, Señor, mi Dios, este mensaje, Señor, sea, Padre, de grande bendición para nuestras vidas. Padre, ayúdame, Señor, y prepara cada uno de nuestros corazones para poder entender, Señor, esta palabra en esta mañana. Gracias por mis hermanos, por tu pueblo, Señor, que estará, Señor, atento a esta palabra, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias. Amén. Leemos estos dos versículos que dicen de esta manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Puede sentarse, hermano. El hermano pastor Cerritos me dice de que siempre pudiéramos hablar de algo acerca del reino de Dios. Y yo le dije que tenía en mi corazón el poder dar una introducción, que cómo entró el reino de Dios a los hombres, al mundo. El reino de Dios, hermano, ha estado por los siglos de los siglos. Ha sido por toda la eternidad, pero no había sido manifestada a los hombres todavía. Los ríos le obedecen a Dios, siguen su curso que les ha puesto Dios. El mar le obedece a Dios, no se pasa del límite que Dios le puso. Los árboles le obedecen, dan fruto del que les dijo que diera. Y todos, hermanos, todo ser creado, todo lo creado, el sol, la luna, todas las estrellas, todo le obedece a Dios. Se mueve, el reino de Dios es tan inmenso, tan grande, hermano, que nosotros podemos ver que solo es el ser humano que necesitaba que fuese manifestado el reino de Dios, porque no se sujetaba al reino. Y desde este tiempo, cuando el profeta Daniel aquel rey tuvo ese sueño, un sueño que miraba una estatua con la cabeza de oro, de plata, de hierro y todo, hasta barro en los pies mezclado con hierro. Eso miraba aquel rey, y no hallaba quien le dijera el sueño y quien se lo interpretara. Y Daniel consultó al Dios del cielo, y Dios se lo mostró a Daniel. Y él llegó del rey y le dijo: yo te voy a dar el sueño y te voy a dar la interpretación.
que fue lo que leímos. Él le dice que tú eres rey de reyes aquí en la tierra ahorita. Le dijo a este rey, tú eres, significa la cabeza de oro, significa tu reino que tienes. Y lo demás son los reinos que van a venir después de ti. Pero dice que en el mismo sueño vio que de una montaña se ha cortado una piedra y que se le tiraba a la estatua y que la desmenuzaba. ¿Se recuerda? Amén. La dejaba hecha pedacitos, la destrozó, la desmenuzó. La palabra desmenuzar, hermano mío, es deshacer, es cortar en migajas. Y porque le dijo que aquella piedra era el reino, porque esa se formó una gran montaña, y le dijo ese era el reino que iba a venir después, en estos días, en los días de Jesús, cuando anduvo allá en Jerusalén, y que iba a ser el reino que nunca más iba a ser dejado, que nunca más iba a ser destruido. Era el reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino que usted y yo pertenecemos, al reino que cuando usted creyó, hermano mío, pasamos a ser parte de ese reino, que jamás será destruido, jamás. Oiga bien, no estamos en un reino nosotros que simple, un reino débil. Estamos en un reino, hermano, poderoso, en un reino, hermano mío, que nunca va a perecer, que es hasta la eternidad. Y a ese pertenecemos nosotros, porque todo lo que estamos aquí hemos creído. Tal vez algunos no, pero ahora vamos a ver un tiempo necesitar para ver varias cosas que quiero mencionar. Como segundo punto, los hombres y mujeres siempre quisieron, los gobernantes, hombres, la caída de Adán, la gente pide un rey, al rey Saúl. También Moisés recibe la ley en aquel momento, pero la ley que recibió Moisés en aquel tiempo solo era una sombra, solo era una nodriza, solo era una niñera para mientras llegaba lo verdadero, para mientras llegaba Cristo. Fue la ley y todo eso, pero a los hombres les gustaba tener eso. Le preguntan a Jesús y le dicen, Moisés escribió carta de divorcio, dio carta de divorcio, que los hombres pudieran dar carta de divorcio a sus mujeres. Y le dijo Jesús, por la dureza de sus corazones, no, porque al principio les dijo, no era así. Al principio, cuando Adán y Eva no podía repudiar a su mujer, tenía que estar con ella todo el tiempo. Había dureza, no se podía cumplir esa ley, pero el hombre quería tener un gobernante, quería tener un hombre que lo estuviera dominando, que lo estuviera gobernando. Así es el ser humano y así le gusta estar al ser humano. Pero nosotros, gracias a Dios, gracias a su gracia, pudimos salir de esa esclavitud, hermano, y podemos ahora gozar de la libertad que tenemos en el reino de Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 19 habla eso que le mencioné. Si quieres solo la nota para adelantar, lo que le mencioné, que solo era un ayo, la ley era un ayo nada más, con un bordón
como algo que nos sostenía para mientras llegaba lo verdadero, que era el reino de Cristo Jesús. Como punto número 3 tengo acá que es maravilloso saber que este reino al que pertenecemos ahora ha destruido a todos los reinos y gobiernos de los hombres, y aún el reino de las tinieblas lo ha destruido. Cristo dijo a Pilato en aquel momento, en Juan habla y dice: ¿por qué no te defiendes si tú dices que eres rey? Le dijo Jesús: mi reino no es de este mundo, porque el reino al cual pertenecemos no se puede comparar, hermano, a los reinos de aquí, de esta tierra. Por eso es que no es de este mundo, no actuamos como este mundo, no deberíamos actuar como este mundo actúa, porque somos diferentes, es un reino diferente al que nosotros pertenecemos. Y Cristo lo dijo: es que mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, le dijo, mis servidores, si fuera de este mundo, mis servidores pelearían ya por mí y me defenderían. Pero como no es de este mundo, porque los del reino de Dios no peleamos, no nos vengamos. No somos como este reino de aquí. Cristo venció todo reino, lo desmenuzó. Dice, hermano, aquí en Mateo, capítulo 21, ese sí quiero que lo busque, por favor. Mateo capítulo 21. No me pierda Daniel. Mateo capítulo 21, versículo 42 y 44 vamos a leer. Amén, ¿lo tienen? Dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oiga bien, ¿sabe por qué me llamaba la atención este versículo? Porque me remontaba a lo que leí en Daniel. Amén. Que dice que aquella roca, hermano, desmenuzó todos aquellos reinos, toda aquella estatua la desmenuzó. Dice que si esta piedra, que es Cristo, hermano, cae sobre alguien, lo desmenuza. Pero si alguien cae sobre la piedra, lo quebranta. La palabra quebranto, hermano, es algo como aflicción, pena, dolor de alguien que ha hecho algo, hermano, y está quebrantado, hermano. Porque cuando nosotros venimos a Jesús, hermano, no es cierto cuando Él nos toca, cuando viene a nuestra vida, no es cierto, hermano, yo quizás pasé llorando como una hora,
o más quizás, cuando Cristo vino a mi vida. Ese es quebrantamiento. Aquí he puesto una nota y dice así: el hombre que viene arrepentido, afligido, con dolor, pena, rasgando su corazón, esto es el que cae sobre la roca. El que viene y el que cree en Cristo con su corazón, que trae pena y dolor por haber fallado a Dios. Pero el que no cree, vergüenza, destrucción, desecho, esto es a los que la roca cae sobre ellos. Aquel que no cree, hermano, va a suceder que el juicio viene y va a ser deshecho. Dice el apóstol Pedro que todos los elementos, todas las casas, edificios, todo, incluyendo seres humanos que nunca creyeron en el Señor, que lo rechazaron, así como en Mateo aquí habla de que rechazaron a Cristo allá en Israel, y los edificadores desecharon aquella piedra que vino a ser el ángulo, que vino a ser la clave en el edificio, que vino a ser la clave en el reino de Dios aquí en esta tierra. Hermano mío, esto es interesante, porque también Pedro lo menciona en su carta, en la primera carta, en el capítulo 2. Quiero que lo vea, ya vamos casi terminando. Pedro capítulo 2, primera Pedro Pedro capítulo 2 versículo 4. Lo que yo quiero remontar, hermano, es que allá dice que era una gran roca que desmenuzó toda aquella estatua que simbolizaba todos los reinos, sean grandes, fuertes o sean débiles, de barro. Todo lo desmenuzó aquella piedra, que se formó una gran montaña y era el símbolo de un reino que nunca iba a perecer. Amén. Pedro también lo dice en el versículo 4. Primera Pedro 2 versículo 4. Acercándoos a él. ¿A quién? Está hablando de Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente, oiga, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Oiga bien, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque
porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando nosotros, hermanos, si alguno hubiera aquí entre nosotros que rechaza la gracia de Cristo, que rechaza el reino de Cristo, hermano, tarde o temprano eso va a caer sobre usted, ese peso, y desmenuza, hace pedazos, termina, porque el reino de Dios es así. Le quiero poner un ejemplo, con eso termino. En un reino, si hay un cantoncito o un caserío por allá aislado, que ni siquiera han ido a la alcaldía a sentar a sus hijos, es, hermano mío, como que no existiera. Nosotros éramos un pueblo que no éramos pueblo, pero porque creímos nos ha hecho pueblo de Dios. Si un lugar, me estoy recordando de aquellos reinados que habían reyes, si había un lugar y no se sujetaban al reino, estaban aislados y no se sujetaban al reino, tampoco podían gozar de los beneficios del reino. Si allá la langosta o no se les daba en la tierra, no podían exigirle ellos al gobierno o al rey que les ayudara, porque ellos eran rebeldes y desobedientes. No se habían afiliado al reino que pertenecían. Por lo tanto, eran como que no existieran. Así éramos nosotros. Cuando no nos sujetamos al reino, es como que no existamos, y cuando queremos algún beneficio no lo tenemos porque no estamos sujetos al reino. Y no solo eso, nosotros ya no somos nada más solo unos súbditos que pertenecemos al reino. Aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, en la roca, en la piedra del ángulo, cuando creemos en ese reino inconmovible, en ese reino que permanece para siempre, no solo, hermanos, nos hacemos súbditos o parte del reino, sino que nos convertimos en hijos del reino. Nos convertimos, hermano, en hijos del rey. No es algo sencillo, hermano. Es algo maravilloso si podemos entender esto. Así que usted, hermano, y yo, si ya sabemos que estamos en este reino, hermano, esforcémonos por seguir adelante, porque no estamos en un reino, hermano, que es como los de aquí, de este mundo perverso, malo, que no tiene ninguna ventaja, porque esto se va a quemar, porque esto se va a deshacer. En cambio, nosotros, en el reino que estamos, en el reino que pertenecemos, vamos a permanecer para siempre. Amén. Así que, hermano, nos conviene realmente ser fieles al reino. Y este reino, hermano mío, en algún momento podemos decir, porque este estudio que el hermano Cerrito ha estado tratando de meternos en el corazón y en la mente y en el corazón, hermano, también tiene la ley de Cristo, las ordenanzas. Pero solo quiero recordar de un versículo
que los mandamientos del Señor no son gravosos. Media vez usted esté cerca del rey, el rey esté satisfecho con nosotros, ¿a qué preocuparse? Vamos a tener los beneficios de Él. Él nos va a invitar a comer de su mesa. Él va a estar con nosotros de la mano, porque nosotros hemos comprendido. Pero hay mucha gente, mucho pueblo, hermano, que pareciera que no ha entendido esto, que viven como que van a estar en este reino y que se va a terminar este reino. Y déjenme decirle, hermano, que no es así. No deje que el enemigo lo engañe, ni a mí tampoco, para tenernos así tan ignorantes de lo que somos en Cristo Jesús. Mucha gente pareciera que está ignorante a lo que somos en este reino. Es un reino, hermano. Es un reino poderoso. Es un reino, hermano, que no se ve, pero que ahí está, hermano, gobernando. Ahí está moviéndose entre nosotros y en nosotros. Ahí está ese reino. Que muchas veces, a veces nos pasan cosas, nos pasan situaciones difíciles. Cristo dijo: Padre, están en este mundo, pero no son de este mundo. Estamos aquí y sufrimos muchas veces, pero no somos de aquí. El reino que pertenecemos no es aquí como locales, como Iglesia Bethesda, no es aquí en El Salvador, hermano. No es aquí en Estados Unidos y todos estos países grandes y prósperos quizás que puedan haber. No es aquí. Es algo más, hermano. Esta tierra sabe que de lejos se ve como que no es nada. Nosotros pertenecemos a un reino que es inmensurable. Pero a veces pensamos, y mucha gente quiere estar aquí aferrado al Salvador, aferrado quizá a algo que pueda tener, aferrado quizá a algo. Pero hermano mío, tenemos que tener conciencia. Por eso a veces hay alguien que no se quisiera morir. Por eso alguien porque muchas veces todavía tiene su mirada puesta en las cosas terrenales. Pero si empezamos a pensar, hermano, que el reino al que pertenecemos no es esto físico que podemos ver, hermano, entonces vamos a entender y vamos a ser capaces de poder decir: Señor, lo que tú quieras con mi vida. Ya no vamos a ser rebeldes, porque el hombre se rebela es porque le gusta algo todavía del reino terrenal. Pero si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en el reino verdaderamente que pertenecemos, hermano, vamos a vivir tranquilos y felices, sin estar preocupándonos que qué comeremos, qué vestiremos, si pasa esto, pasa aquello, porque nosotros, nuestra mirada está en el reino que es Cristo el Señor. Denle un aplauso al Señor.
Gloria a Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos. Porque aunque no lo merecíamos, Señor, el ser parte de este reino, pero dice tu palabra, Señor, en aquel versículo en Lucas: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Gloria a ti, Jesús, porque a ti te ha placido, Padre, darnos el reino a nosotros. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Señor, porque no tenemos, Señor mi Dios, con qué pagarte tanta gracia, tanto amor, todo lo que nos has dado, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Jesús.